TEDx, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegra que estás aquí con nosotros o conectado con nosotros en línea. Antes de empezar nuestro estudio esta mañana, solo algunos anuncios cortos. Nuestros horarios de servicios son de 10 a.m. central en inglés y a la 1 de la tarde en español. Nuestra aplicación Calvary ATX está disponible en todas las plataformas móviles, incluyendo Roku y Apple TV. Si te perdiste alguna de nuestras enseñanzas anteriores, ve a nuestra página de web y aplicación, YouTube, Facebook o en Vimeo para verlo en el video. Si no te tocó ver el sistema hoy, también va a estar ahí. Por favor, continúe orando por nuestra comunidad aquí y en línea para abrir las puertas de los corazones de las personas y ore por nosotros mientras avanzamos con el poder de Dios para aflojar el punto de apoyo que Satanás tiene sobre esta ciudad. Oremos antes de entrar a nuestra enseñanza. Padre, venimos antes de ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Padre, en el medio de todos los problemas técnicos, te los ponemos en tus manos. Sabemos que tú eres el Dios que creó este mundo. Para ti nada es difícil, Señor. Sabemos que el enemigo aún quiere trabajar en este día para disruptar la palabra de alcanzar a través de estas platforms de tecnología. Pero sabemos que tu palabra nunca viene vacía. Tu palabra va a cumplir lo que quiere cumplir. Y sabemos que basado por la tecnología estás alcanzando a gente. Nuestra oración no es que la gente se pegue solamente de este canal, sino, Padre, que tú los toques, que los llenes con tu espíritu. Pero antes de eso, que la gente se arrepienta. Saben que hay un vacío y tú le haces falta. Ayúdalos a entender tu palabra para que haya un cambio de corazón. Y por medio de eso, ayúdalos a que encuentren una iglesia donde puedan ir personalmente, físicamente, conectados con otros cristianos, con otras personas que puedan venir al lado de ellos, apoyarlos, orar con ellos, ayudarlos a crecer en su palabra, Señor. Esa es nuestra oración. No es solamente para que la gente venga para acá, pero Padre, es para que la gente te conozcan a ti, Señor. Padre, queremos darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias por tener un lugar donde nos podemos reunir en persona, en vivo, y que todo sea para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, esté con nosotros en medio de este mensaje y pedimos tu bendición, Señor, que tu palabra salga hecha viva y impactada en nuestros corazones. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Calvario. Ha pasado una semana después del domingo de resurrección y la tumba todavía está vacía y Jesús todavía está vivo. Amén. Como cristianos podemos celebrar al Salvador resucitado todos los días. ¿Eso no es increíble? Ahora, ya seas que conozcas a Jesús o no lo conozcas, estamos alegrados que estás aquí con nosotros. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. El mensaje de la iglesia primitiva era simple y siempre implicaba hablar sobre el arrepentimiento del pecado y el Jesucristo resucitado, que es nuestra esperanza viviente. ¿Qué sucede cuando la iglesia hace esto y regresa a cómo la iglesia era simple en el principio? El milagro de las vidas transformadas sucede. ¿Por qué?
Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, recibimos el poder de proclamar adusamente el nombre de Jesús. Tenemos ese valor. Predicar el arrepentimiento y el Salvador resucitado, como hemos visto a Pedro hacer. Como resultado, sabemos lo que sucede. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y quieres hacer un trabajo para Dios, ¿qué va a pasar? Satanás ataca a la iglesia. Primero, desde el exterior, como vamos a ver hoy. Y cuando hablamos del exterior, sí, hablamos del mundo. Pero en este caso es exterior a gente que no conoce a Jesucristo, pero también gente religiosa, pero no conocían a Jesucristo. Vimos esta semana pasada, por el poder del nombre de Jesús, el Espíritu Santo hizo una obra a través de Pedro para sanar a un hombre cojo, que saltó de alegría y se convirtió en un testigo instantáneo. Esto atrayó a las multitudes. Pedro estaba llena del Espíritu Santo y 2000 más se agregaron a la iglesia. Pedro y Juan son arrestados y las autoridades se enfrentan a ellos. Y Pedro declara el nombre de Jesús. Cuando Satanás no puede detener a la iglesia desde el exterior, entonces ¿qué pasa? Usa a las personas dentro de la iglesia que son salvadas también. Esto me asusta y me entristece también que Satanás puede usar a un cristiano. Hoy cubrimos principalmente cómo Satanás usa la posición externa para tratar de detener la obra de Dios. El título de nuestro mensaje de hoy es ¿doblarás o serás adús para Jesús? Cuando otros me preguntan ¿cómo puedo ayudar con la obra que el Señor está comenzando aquí en Calvario? Digo, por favor, oren por nuestra comunidad, por puertas abiertas a los corazones de las personas y oren por nosotros mientras avanzamos con el poder de Dios para aflojar el punto de apoyo que Satanás tiene sobre nuestra ciudad. Cuando pienso en esto, me viene a la mente la letra de la canción de Chris Tomlin, El Dios de la ciudad. Mire lo que dicen estas palabritas de esa canción. Tú eres el rey de este pueblo. Eres Dios de esta ciudad. El Señor de esta nación. Eres Dios. Eres nuestra esperanza. Eres luz en la oscuridad. Eres paz alcanzado. Eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Amigos, estamos aquí porque creemos que Dios todavía tiene cosas más grandes que hacer en esta ciudad, otras comunidades urbanas, nuestra nación y el mundo. Está claro por los ataques espirituales que se manifiesten en ataques físicos y enfermedades en nuestras vidas, que los dice a nosotros que estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Y el enemigo vendrá contra nosotros cuando seamos obedientes al llamado y la visión que el Señor nos dio para predicar el Evangelio a la comunidad urbana, a la comunidad de la tecnología y a nuestra comunidad hispana. Gracias a ustedes por ver en línea. 3 áreas que son difíciles de alcanzar, pero Dios ama a nuestras comunidades latinas, que tienen tanta tradición, tanta religión, pero Dios quiere más, quiere una relación con usted. Por eso es nuestra pasión de traerle este mensaje a usted en su propio idioma, para que aprenda la palabra de Dios, para que Dios le ministre a usted a donde usted está ahí mismo.
para levantar a otros líderes hispanos, para ayudarles a enseñar la palabra de Dios y vayan y hagan lo mismo. Esto no es un negocio de dinero, esto no es un negocio de llenar estadios, iglesias. Esto es algo que hacemos para compartir el mensaje de Jesucristo que te da vida eterna. Y nuestro gozo es poder levantar a otros para este tiempo que estamos. Después de esta larga introducción, saltemos a nuestro texto leyendo los versículos 8 al 12. Entonces vamos a estar siguiendo en el libro de Hechos. Por favor, Hechos capítulos 4, empezando versículo 8 a 12. Voy a repasar un poquito de lo que leímos la semana pasada para que la historia donde comenzamos hoy se les refresque un poco. Ok, Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12, vamos a leer. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernadores del pueblo y ancianos, hoy se nos procese por hablar favorecito a un inválido y nos preguntaron cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre, aquí delante de ustedes, sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, por el resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los construidores y que han llegado a ser la piedra angular. De hecho, a ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Pedro, lleno del Espíritu Santo y empoderado con astucia, no niega el nombre de Jesús y le hace recordar su pecado. Qué gran recordatorio para nosotros. Y aliento a saltar a la lectura de hoy. Vamos a leer, hoy vamos a estar en Hechos capítulo 4, vamos del 13 al 31, pero quería refrescarle la mente un poquito lo que fue donde terminamos la semana pasada. Vamos a repartir esto en 3 secciones, van a ser un poquito largas y vamos a aprender mucho también, vamos a tener mucha historia, vamos a aprender mucho del pasado a través de la fe cristiana. Ok, leamos en Hechos capítulo 4, versículos 13 al 17, si me está siguiendo. Los gobernadores, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieran a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidentemente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este nombre a nadie. Wow, qué tristeza. Versículo 13. Los saduceos, los escribas, los ancianos, los fariseos y los líderes del Sanedrín estaban juntos y maravilloso y estaban, no entendían, estaban de maravilla porque a sus ojos son solo hombres incultos y sin entrenamiento. No son hombres que fueron educados, eran pescadores, no fueron al seminario ni a la escuela religiosa judía.
No se sentaron bajo Gamaliel, que era un fariseo y un nieto del famoso rabino Hillel. Gamaliel resulta ser a quien Saul de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo. Él era el maestro de Pablo. No se sentaron bajo el rabino Shammai, que también era un compañero de Gamaliel, pero él era más estricto sobre las tradiciones judías. Los tiempos no han cambiado hoy. La iglesia hace lo mismo. Pregúntale a cualquier pastor, ¿qué pasa cuando viene una iglesia nueva? Verás, algunos de los pastores de la iglesia venirán. ¿A dónde fuiste a la escuela bíblica? ¿Fuiste a la escuela divina de la Universidad de Harvard? ¿Fuiste al seminario teología de Dallas? ¿O a la Universidad de Capilla Calvario? ¿O a la escuela de ministerio? ¿O tal vez al estudio bíblico Moody? La Universidad de Harvard hoy no es una que se usa para decir, oh, esta persona es bien inteligente y estudia en la palabra de Dios. Sí es una universidad que conocemos que trae muchos talentos, pero hoy en día la Universidad de Harvard empezó como un seminario cristiano, como muchas de las universidades de hoy comenzaron originalmente como escuelas de seminario que enseñaban doctrina sana, bíblica, pero la mayoría se han vuelto seculares y enseñan religión como un tema en un lugar, pero no enseñan la Biblia. No me malinterpreten. Esto no significa que tener un entrenamiento bíblico formal o informal sea algo malo. Vamos a ver algunos ejemplos de ambos campos. Antes de volver a estos pescadores sin educación y sin entrenamiento, a lo que decían los fariseos. La Biblia nos da dos ejemplos de hombres de Dios de alta educación. Tenemos a Moisés y a Pablo. Moisés tenía las mejores enseñanzas en Egipto, una que representa el mundo. Pero no estamos hablando de esas enseñanzas, porque las enseñanzas del mundo no nos enseñan las cosas de Dios. Moisés estudió en las mejores, digamos, el Harvard de Egipto en esos tiempos. Era un hombre de alta posición, bien educado. Pero ¿qué hizo? Dios lo mandó para el desierto por 40 años para aprender a ser humilde, para aprender las cosas de Dios antes de traerlo a sacar a su gente de Egipto. Pablo era un fariseo de los fariseos y se sentó bajo la enseñanza de Gamaliel, que era uno de los mejores maestros en su tiempo. Ahora, tenemos a hombres como Martín Lutero. Él fue un sacerdote católico durante los primeros 10 años en el ministerio, antes de dirigir la reforma protestante y formó la iglesia luterana. No sé si han escuchado esas historias. En los años 1500 y pico, que le pegó diciendo, no vamos a recibir dinero para poder entrar al cielo. Tenemos también al famoso evangelista Billy Graham, que cuando fue a la universidad, él fue a la Universidad Bob Jones, en el Instituto Bíblico de Florida, y terminó la Universidad de Wheaton. Pero luego tenemos a otras historias de pastores y misioneros que pusieron el mundo patas para arriba, como estos pescadores, y nunca llegaron a la escuela bíblica. Tenemos a D.L. Moody, que fue considerado el más grande evangelista del siglo XIX, que tiene un instituto bíblico llamado por su nombre. Ni siquiera fue aceptado en la primera iglesia a la que se trató de entrar. Tenemos a Martin Lloyd Jones, era un estudiante de medicina
que se convirtió en un ministerio y figuró principal en la enseñanza expositiva y fue dirigido por el Santo Espíritu, como enseñamos acá en Capillas Calvaria. Charles Spurgeon, de pronto lo has escuchado, un gran predicador, muchas veces gente que está de forma el calvinismo lo siguen a él, pero en abril del 1854, después de predicar durante 3 meses en libertad condicional y solo 4 años después de su conversión, Spurgeon, que entonces tenía solo 17 años, se convirtió en un pastor. Pero no fue a cualquier estudio bíblico, fue con pura experiencia. Entonces, si estos pescadores no tenían la educación ni la capacitación, ¿cómo pueden estos pescadores predicar con tanta audacia y autoridad? Estos fariseos se dieron cuenta de que estos pescadores habían estado con Jesús. Si fueran literalmente entrenados por Jesús durante 3 años de ministerio práctico. No fueron a una iglesia, pero estuvieron con Jesús. Vio cómo Jesús ministraba. Estaban debajo las enseñanzas de Jesús. Le ayudaron en el ministerio repasando la comida. Servicio práctico. Pero ahora si solo se hubieran estado con Jesús. No solamente que estuvieron con Jesús, pero sabemos que Jesús está con ellos porque Jesús está vivo. Por lo que todavía estaba con Jesús y fueron empoderados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les dio el poder de predicar con tanto valor, con tanta audacia. Fue por el poder del Espíritu Santo. Ahora, solo si hubieran estado con Jesús, sabemos que Jesús está vivo. Ahora, una pregunta para ustedes. A medio que los hombres y el mundo de este mundo te revisan, cuando te revisan a ti, ¿pueden decir que has estado con Jesús? ¿O que todavía estás, cuando te ven a ti, ven el carácter de Jesús en ti? ¿Ven el Espíritu Santo moviéndose en tu vida? ¿O estás reflejando a otra persona? Es una pregunta para que ustedes se examinen y miren en el espejo a ver cómo es que están. Si están reflejando a Jesús o están reflejando a otra persona. Ok, versículo 14. Se quedan sin palabras porque el hombre que había sido sanado estaba parado frente de ellos. Han tenido horas para examinarlo y no podían encontrar ninguna cursión falsa. No hay un especial en el HBO exponando la cursión falsa. Usted lo ha visto, que sale en HBO, que siempre sale una película o un behind the stage, detrás de la cámara, diciendo, mira, estas acusaciones, estos milagros son falsos. No vemos eso. Los han tenido ahí y ya por horas examinándolo y no encuentran que esta cura fue de verdad. Dios sí hizo un milagro. No vemos como sucede a menudo con las curaciones falsas de las personas en la silla de ruedas, o descubren que le pagaron a alguien para fingirse hacerse que estaban enfermos y no podían caminar. No pueden encontrar ninguna
acusación falsa aquí. Esto era legítimo, porque han sabido que este hombre estaba lisiado durante los últimos 40 años desde su nacimiento. Entonces, ¿qué van a hacer estas autoridades religiosas y gubernamentales? ¿Qué van a hacer ellos? De las personas de autoridad y las religiosas, ¿qué van a hacer ya que vieron este milagro que es de verdad? Van a celebrar lo que Dios ha hecho. Le van a dar a Dios la gloria y le van a pedir a Juan y Pedro que les cuente más sobre Jesús, porque creen que Él ha hecho esto y no tienen evidencia de que no resucitó. Así que tuvo que haber resucitado, ¿verdad? Uno pensaría, pero lamentablemente la respuesta es no a todas estas preguntas sarcásticas. Porque, ¿qué yo he enseñado antes? Que los milagros no salvan a nadie. Que la persona estaba muerta y ya fue resucitada. ¡Oh, qué milagro de Dios! Los milagros no salvan a nadie. Los milagros traen la atención para entonces poder predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, nos dice, así es que los llega la fe. Versículo 15. En camino se afinaban para ver qué podían hacer para mantener a estos hombres callados. Entonces ahora, ¿cómo los vamos a quedar callados? ¿Cómo podría el doctor Lucas saber lo que sucedió en esa conversación privada? Bueno, hay una buena probabilidad de que un miembro del Sanedrín, Sol de Tarso, que más tarde se convierte a ser el apóstol Pablo, le daría esa idea, porque vemos a Lucas que es cuando se une a Pablo en el viaje misionero. Entonces, ahorita estamos viendo a Lucas solo, pero más tarde en Hechos capítulo 16 vemos que Lucas está con Pablo. Es algo importante acá. Esto también es una buen recordatorio, hacerlo recordar a usted sobre la importancia de compartir la palabra de Dios. Porque uno nunca sabe sobre cuál corazón va a caer la semilla. Mire, cuando uno trae la palabra de Dios, cuando usted comparte, la Biblia nos dice que compartir la palabra de Dios es como una semilla. Uno planta, otro riega, pero Dios siempre obtiene el aumento. Juan y Pedro pudieran haber sido los primeros en plantar la simienta de Jesús a Pablo esa noche. Y Esteban, antes de su muerte, fue uno para regresar esa semilla. Pero Jesús vino y se encontró con Pablo en el camino a Damasco. Y Jesús obtuvo el aumento. Pablo continuará predicando el evangelio más tarde a los gentiles. Él sería el apóstol a los gentiles. A este tiempo todavía no está. Es uno de los religiosos, es uno de los judíos. Y en las próximas semanas vamos a aprender que es uno de los que perseguía a la iglesia. Los iba a matar. Pero tuvo un encuentro con Jesús y ahora fue el evangelista a los gentiles. Esos somos usted y yo. Así como fuimos engendrados a la fe. Versículo 16 dice,
explicando acá, ellos confirmaban la acusación y la evidencia es real. No podían negar el milagro ya que han estado lisiado todos los 40 años de su vida. Pero no tenían ningún problema en negar, no tienen, ven el milagro, ya no lo pueden negar porque no pueden negar, lo vieron, pero aún pueden negar al que hizo el milagro. No era Pedro, no era Juan. ¿Quién fue el que hizo el milagro? Jesucristo. No es eso como aquellos que no pueden negar la belleza de la creación, pero niegan quién es el creador. Versículo 17. Ellos no querían que su ministerio se perturbara. Es más importante que la gente venga a mi iglesia y diezme aquí que conocer al verdadero Dios y reconocer la nueva obra que se estaba haciendo. Así que prohibimos que prediquen, enseñen o hablen en ese nombre para que no se propague. No solo ahora quieren reconocerlo, sino que no quieren pronunciar su nombre. Su nombre es Jesús, Jesús, Jesús. Y usé la palabra iglesia ahí un momentico, porque estamos hablando de los judíos que eran religiosos. Tenían su religión por años y años y años. Más de 2000 años tenían esa religión, digamos unos 4000 años. Y tenían sus tradiciones. Pero no querían este nuevo trabajo de Dios, no querían reconocer el Creador. Y aún pasa, hoy en día, usted entra a una ciudad y va a preguntar a una iglesia y los primeros ataques son de otros, acusándolo a uno del trabajo. Hay tanta gente perdida que no conoce a Jesucristo, que Dios, en el cuerpo de Dios, hay diferentes iglesias para ministrar a diferentes gentes. Una iglesia viva va a tener gente de diferentes colores y todo. Pero no estoy hablando sobre eso. Estoy hablando, hay unas iglesias más tradicionales. Se visten bien. Si ese es su estilo, chévere, hay una iglesia para eso. Si la iglesia le gusta más que la iglesia esté con su música bien bacana, está bien, busques una iglesia así. Si es más tradicional en cómo comparten la música, está bien. Lo más importante es que la iglesia a donde vayas estás atendiendo, prediquen la palabra de Dios completa. El estilo no importa, pero que enseñen la palabra de Dios es otra cosa. Así que lo más importante es que prediquen a Jesús, 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 y el mensaje sea simple. Arrepiéntense de los pecados, prediquen el evangelio, que Jesús vino, murió por el pecado suyo y el mío, porque hay juzgamento. Alguien tiene que pagar el precio por el pecado, si no, no es un Dios juzgo. No, el pecado, alguien tiene que pagar por el precio del pecado, y por eso vino Jesús. Pero no solamente vino y murió, pero resucitó y vuelve. Esas son las buenas nuevas. Que la iglesia que estés atendiendo, que prediquen eso por favor, y te enseñen la palabra de Dios. Las otras cosas, tranquilo. Hay una gran diferencia entre ser ateo y agnóstico. Un agnóstico no sabe si hay un Dios, pero un ateo quiere decir estoy en contra de Dios. Literalmente significa que saben que hay un Dios y ellos odian y quieren negarlo, porque si lo reconocen como Dios, entonces deben seguir las leyes que Él dice.
Es bíblico, la palabra en Juan 3:16 lo dice, sí, que Dios amó tanto al mundo que mandó su Hijo unigénito para morir por el mundo, que todo lo que lo reciba pueda tener vida eterna. Pero si usted sigue leyendo, viene a decir, pero la gente lo rechazó porque prefieren la oscuridad sobre la luz. No quieren que sus pecados vengan a la luz. Quieren seguir en su oscuridad, en su pecado. Esa es la razón que existe el ateo. No es que no crean, es que no quieren, odian a Dios, pero entonces tienen que reconocer. Ahora, con eso, me perdí un poquito. Pero la mayoría de las personas entonces no son ateas, sino son probablemente agnósticas. Sé que puede ser difícil creer eso teniendo en cuenta como el mal, cuánto mal hay, cómo el mal se llama bueno hoy en día. Hay una adopción lenta y en algunos países rápida de leyes que tratan de prohibir la enseñanza del nombre de Jesús. Comenzando primero por llamar aparte de la palabra de Dios discurso de odio. Pero una vez que aceptas eso, cuando la palabra de Dios dice que acostarse con la pareja del mismo sexo es diferente, que es pecado. Un hombre y un hombre es pecado, una mujer y una mujer es pecado. Entonces, ¿qué quieren hacer con la ley? Decir que es un discurso de odio para que no prediques eso. Pero el minuto que tú aceptes eso, entonces ¿qué? Lo próximo, ¿qué más te van a decir que no puedes predicar? Entonces, la palabra de Dios, pero una vez que aceptes eso, continuará restringiendo cada vez más hasta que ya no puedas. Te doblarás y negarás a Jesús o lo proclamarás adusmantemente. Es posible que nos encontremos respondiendo a esta pregunta más temprano que tarde. La buena noticia es que la persecución en realidad hace que el Evangelio se propague más. Lo veremos en los próximos capítulos, cómo la iglesia va a crecer en el medio de la persecución. También puede leer libros de historia y ver cómo el Evangelio llegó a América del Norte. Puedes leer cómo la persecución ha ayudado a difundir el Evangelio en la China, con la iglesia subterránea y el sistema de correos, como ejemplo. Vemos cómo respondieron los apóstoles y las autoridades a lo que la Biblia enseñara acerca de la autoridad. Ahora vamos a leer el Hechos capítulo 4, 18 al 22. Los llamaron y los ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hablaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Versículo 18 les dice esto: las autoridades les estaban diciendo que dejaran de predicar y enseñar o hablar sobre el nombre de Jesús. Ahora lo reconocen por su nombre. Versículo 19: Pedro y Juan dicen:
¿Qué es más importante, escuchar a las autoridades o obedecer a Dios? Vamos a usar algunas referencias bíblicas para hablar sobre la autoridad y por qué la autoridad es importante. Sumiso al gobierno. Carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14 dice esto. Esto es lo que Pedro escribió más tarde. Sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Pablo escribe estos en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y somátense a ellos, pues cuiden de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedezcan a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Las Escrituras nos dicen claramente que hay que obedecer a la autoridad. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza y no nos gusta la autoridad. El Señor nos hace recordar que Él ha puesto a la autoridad en su lugar. Y el rey, el presidente, los funcionarios del gobierno y la policía que están llamados a proteger y ministros son ministros de Dios, que Dios ha puesto en esa posición. Tenemos que orar por ellos. Sí, tenemos la opción de votar y te digo, ve y vota con principales bíblicos. Eso es otro tema. Pero ve y vota. Y que tu conciencia esté clara. Usa las libertades que tienes hoy en día para votar. Pero cuando no llegue el presidente que tú quieres o el gobierno que tú no quieras, recuérdate que fue Dios el que puso ese gobierno en puesto. Dios sabe lo que necesitamos y a veces los va a traer líderes que no queremos porque quiere traer castigo. Hay que orar por ellos. Dios ama a todos. Dios murió por todos. Ahora, sin embargo, cuando no contradice la palabra de Dios, dice acá, cuando contradice la palabra de Dios y te obliga a negar a tu Salvador, te obliga a pecar, entonces debes obedecer a Dios primero. Entonces, si las autoridades de la ley, del gobierno, del presidente, te dices que hagas algo que tienes que negar a Dios, que cometas pecado, entonces sí tienes la autoridad de no obedecer a las autoridades. Pero hay que distinguir, hay que entender la diferencia. Por eso es que les voy a dar unos ejemplos. Vamos a empezar con las cosas del gobierno y usar ejemplos bíblicos y después vamos a hablar sobre el matrimonio y los hijos. Aquí hay algunos ejemplos bíblicos de desobediencia civil. Éxodo 1. Las paredes judías salvaron a Moisés cuando el faraón dijo que matara a todos los bebés varones judíos. Este fue una sanción de aborto aprobada por el Estado egipcio. ¿Adivine qué? Algunos en la iglesia aprobarían de esto hoy porque ven esto como un problema social para los derechos de la mujer frente al don de la vida. Qué triste. Mire, entre el año 1980 y 2016, entonces por un periodo de 36 años, la China tenía una ley de un solo, que solamente una pareja solamente puede tener un hijo. Así que, ¿qué pasaría? Si una familia tuviera una niña, la abortaban o la mataban hasta que tuvieran un niño, porque solamente la ley dice que solamente puede tener uno. Entonces,
el varón era más fuerte, el varón cargaba el nombre, el varón le llegaba la herencia, entonces mataban a la niña. Entonces, ¿hay que obedecer al gobierno en ese momento? No, la respuesta es no. No hay ambigüedad en los ojos, a los ojos de Dios en estas cosas. Es claro, es clarito. En el libro de Daniel tenemos a Daniel, a Sadrach, Misach y Abednego, quienes no se inclinaron para adorar al ídolo de oro. O tenemos a Daniel, que no dejó de orar al Señor. Aunque Daniel estaba en poder, los otros ayudantes de Nebuchadnezzar le hicieron un truco y tuvo que poner una ley de no adorar a otros dioses. Entonces Daniel quedó en problema. Entonces, ¿qué pasó? Todos enfrentaron persecución y fueron sentenciados a muerte, pero Dios los salvó a ellos. A Sadrach, Misach y Abednego los salvó en el fuego. A Daniel en la cueva con los leones los salvó. ¿Por qué digo estos ejemplos? Para que sepan que cuando nosotros nos ponemos de pie y los pondremos enfrente de una consecuencia de las autoridades de este mundo, los va a atacar. Cuando tú te levantas por Dios, por hacer las cosas bien, a veces van a venir persecución, hasta que te puede costar tu vida. Nos puede costar la vida por hacer las cosas de Dios. Pero no tengas miedo de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No te dé miedo. No te doblas, pero levántate por Dios. Porque mire lo que dice Jesús en Mateo 10:28. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestra vida en este mundo es corto comparado a la eternidad. Imagínese estar en el cielo con Dios por vida eterna o estar separado de Dios en el infierno por eternidad, un lugar difícil, de persecución, de castigo. Los últimos 2 años han sido un momento interesante para la iglesia y para el mundo. Nos topamos con una verdadera pandemia, y la iglesia se vio obligada a cerrar. Tuvimos campañas de injusticia social, alimentadas por los eventos de George Floyd allá en Minnesota, y la iglesia estuvo dividida. Honestamente, para mí, eso fue entonces cuando mi fe y mi llamado fueron renovados. Me dio una carga para la comunidad urbana cuando escuché al pastor Tony Clark de Calvary Chapel, Capilla Calvario en Newport News, decir que la comunidad urbana eran los hippies, los camines de los años 60 y los 70. Fue una nueva recordatorio, una nueva memoria para mí, recordándome lo que Dios me había puesto en mi corazón. Tenías un pueblo herido y la iglesia podía dar un paso adelante y ministrar, o perderían la oportunidad de satisfacer las necesidades de las personas heridas. Uno puede ver a la persona y decir, qué persona tan mala, o puede decir, qué persona tan herida, que lo único que saben hacer es destruir o hacer esto. Es una oportunidad para la iglesia. ¿Qué hizo tu iglesia en ese tiempo? Cerró las puertas, se quedó escondido. Los
llamó al grupo algo o fue y ministró a vidas quebrantadas, como tú y yo. Con el COVID, algunas iglesias permanecieron cerradas hasta hace poco. Algunas cuando estaban fuera del negocio, se fueron hasta fuera del negocio. Y otras abrieron temprano, porque la iglesia era esencial, ya sea que el gobernador o el gobierno lo apruebe o no. Dios dice que la iglesia es esencial. El COVID también dividió a la iglesia y sacó a la luz la cuestión de la autoridad. Tenemos un campamento que dice, ama a tu prójimo, usa una máscara y cierra. Tenemos otro grupo que hace referencia al libro de Hebreos y no abandonar la reunión. Cuando Dios dice, no paren de reunirse. Tuvimos la oportunidad de ayudar a plantar una iglesia desde el primer día acá en Liberty Hill, en Texas, en medio de la pandemia, agosto 2020. Eso fue un gran problema en más de una situación para nosotros, en más de un sentido. Era algo de conflicto para nosotros. ¿Por qué? Mi esposa tiene múltiples autoinmunes, lo que significa es que tiene un sistema de inmunología muy bajo. El sistema de su cuerpo es muy débil. Así que tuvimos que orar qué hacer en esta situación. Usar una máscara o no usar la máscara. Fue una elección. Pero sabemos la importancia de reunirlos por lo que también hicimos un punto para ayudar a limpiar y desinfectar la iglesia. Era importante para nosotros que la iglesia estuviera limpia, pero aún más importante para nosotros reunirlos. De hecho, eso fue una de las razones principales porque vinimos a Texas, de Seattle. Estamos en Seattle, Washington, no la capital, allá encima de California. Y Dios nos dijo que los viniéramos para Texas a buscar una iglesia y ser parte de una reunión. Muy chévere, que de la misma manera que ustedes están viendo en línea, era la misma manera que yo hice la iglesia por 2 años y medio, viéndola en línea. Pero Jesús nos dijo, no, queremos que estemos reunidos. Y vinimos acá a Texas, ¿y qué pasa? Todo está cerrado. Y viniendo de Seattle y vinimos para acá y todo está cerrado, pero Dios tenía otros propósitos más grandes. Los involucró a ayudar a plantar una iglesia. En ese mismo tiempo, el mismo día que empezamos a ayudar con esa iglesia, ese mismo día también empecé un estudio bíblico con mi papá en español. Solamente Dios sabe los planes que tenía. No estuviera acá predicándole a usted en español si no fuera con ese entrenamiento que yo ni sabía practicando con mi papá por 1 año y medio. Entonces, ¿a dónde dejamos? Entonces, tuvimos esa oportunidad. Hay que recordar que la iglesia es un hospital y estamos llamados a estar del guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como compartí en un mensaje anterior, el suicidio y los problemas de salud mental aumentaron en los países desarrollados durante la pandemia de COVID. Estados y países como los Estados Unidos, Canadá, Europa. Si el país tiene dinero, han tenido más problemas de suicidio y problemas mentales porque esos gobiernos cerraron. Los intentados de suicidio en adolescentes aumentaron en más del 50% en niñas de 12 a 17. Por lo tanto, la iglesia necesitaba permanecer abierta en ese tiempo. Tenía que ministrar. Satanás quiere aislarlos. ¿Quieres
tenerte en tu cuartico, sin conexión con otra gente. Vamos a hablar más sobre eso en un momentico. Mira, en Canadá los pastores eran arrestados por abrir la iglesia o por predicar fuera de un libro de Romanos por llamar pecado, pecado. En California y en otros estados, dependiendo del condado, las iglesias estaban siendo enviadas de multas. La iglesia va a enfrentar oposición porque Satanás quiere cerrarla. Recuérdese lo que le dijo Jesús a Pedro: yo te voy a dar las llaves y ni Satanás ni el infierno van a venir, no van a poder cerrar las puertas. Si Satanás, si él las cierra, entonces cuando Satanás te encierra, entonces es librado para mentir, matar y destruir cuando te tiene solo, sin esperanza. Lamentablemente, si hablas con algunos pastores, encontrarás que muchos cristianos no han regresado a la iglesia. Tenían iglesias llenas y ahora ¿qué pasó? Ya los cristianos se pusieron muy cómodos no viniendo a la iglesia. Pero los encuentras en el Walmart, aunque esté repletado, está lleno. Ahí sí los encuentras. Pero, no, es que no me quiero enfermar, no, hermano. No, es que... Algunas personas se han vuelto complacientes con los servicios de transmisión en casa o se han desconectado por completo. ¡Qué tristeza! Esto es uno de los peligros del metaverso o de cualquier tecnología. Si no se mantiene bajo control, si las personas se sienten tan cómodas siendo burbujadas y aisladas de la interacción humana real, entonces el diablo te tiene justo donde te quiere, aislado en tu propio pequeño mundo virtual. Recuérdese lo que repasamos en Hechos 2:42 y la iglesia sencilla. Para los hispanos, ese mensaje no lo ha subido todavía, porque como les dije al principio, que oren por nosotros, que vienen los ataques físicos, los ataques espirituales. Esta semana iba a grabar los mensajes en español, los que hice, los primeros 4 que dicen sobre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Y qué pasó? Un dolor de muela apareció de ningún lugar. Una muela que ni ha crecido. La última muela, en inglés se llama wisdom tooth, pero no sé cómo se dice en español. El diente de sabiduría. Entonces perdí un poco de sabiduría esta semana porque me tuvieron que arrancar ese diente que ni había crecido por la carne, pero me tuvieron que hacer la cirugía de emergencia el lunes. El dolor estaba sobre 10. Pero eso no, uno lo mira, si uno lo ve con los ojos, dice, eso que le pasa a cualquiera. No, amigo, estamos en una batalla espiritual. Si yo les dije a ustedes la semana pasada que les iba a convertir los mensajes de los primeros 4 que hice en español, entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Me va a tratar de cerrar la boca. De todas maneras, en Hechos 2:4-2, la iglesia es sencilla. Dice, sentarse debajo la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de la palabra. La iglesia comenzó así, enseñar la palabra de Dios debajo los apóstoles, que se llaman el arrepentimiento, la resucitación de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, y en la enseñanza de la palabra de Dios. Compañerismo era parte de la segunda cosa. Hay que compartir con otros cristianos, compartir los problemas que tienes para que ellos estén contigo, te
te refuercen lo bueno que está pasando en Cristo. No es compartirse, no quiere decir que vamos a ver una película, nadie está diciendo que no es malo ver películas, pero que yo fui con un amigo cristiano a ver una película de Batman y no lo llamemos compañerismo. Eso no es lo que significa eso. Es reunirse con otros cristianos que van a orar por usted, que van a decir cómo le está yendo la semana, qué necesita, cómo le puedo ayudar. Eso es compañerismo en las cosas de Cristo. Partan el pan, la comunión, participar en la comunión. No es solamente comer, sino recordar lo que hizo Jesucristo en la cruz, que el pan significa su cuerpo, el vino la sangre. Y oren juntos. Ese era el mandamiento de la iglesia que Jesús les instruyó, mi básico. La palabra de Dios, el compañerismo, la comunión y oración. ¿Qué pasa? Sé que las iglesias están más, les importa más llenar los asientos, recibir los diezmos, en vez de caminar y administrarlo a las necesidades que hay. Sé que es un tema pesado. Hablemos de algunas otras aplicaciones prácticas sobre la autoridad. Esta es una buena. Jefes. Si tienes un jefe, si trabajas, muchos tenemos jefes. Efesios 6:5 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales, que respete y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Trabaja en el Señor, obedece a tu jefe, sea un ejemplo y una luz, pero si te están diciendo que mientas, que tienes que falsificar los números, que engañes o que cometas algún otro pecado, entonces no puedes hacerlo. Primero tienes que obedecer a Dios. Esta le encanta a mi esposa. Las relaciones, autoridad en el matrimonio. Primera de Corintios 11:3 dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Mujeres, obedezcan la guía de vuestro marido, a menos que él os esté haciendo pecar. Hombres y mujeres, obedezcan a Cristo. Si no estás casada, chévere, nada más tienes que obedecer a Cristo. Si tu marido no es cristiano, el primero sucesor es un problema primero, pero la palabra de Dios no dice que se pegan en divorcio. Si él no te está pegando, si no está con otra, obedézcalo mientras que no te haga hacer algo que no sea un pecado. Niños, hijos, hijas. Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Por mucho que odiamos a la autoridad, debemos obedecer a menos que nos hagan pecar o ir en contra de Dios. Sabemos, como le dije, nosotros no nos gusta la autoridad. Sea del padre, sea del jefe, menos más de Dios. Versículo 20. Pedro y Juan dicen: no podemos dejarte predicar a Cristo, porque hemos sido testigos del poder de la resurrección en nuestras vidas. Hemos visto con nuestros propios ojos la resurrección de Jesucristo y hemos recibido el Espíritu Santo que Jesús nos prometió. Así que debemos obedecer a nuestro Maestro cuando dijo que fuéramos al mundo
y fuéramos testigos de mí, y seremos discípulos, la gran comisión en Mateo 28. Dios les ha dado un mandamiento a nosotros. Mateo 28, la gran comisión de ir, ser testigos y hacer discípulos. Y acá esta autoridad les está diciendo, les queremos prohibir que hablen o prediquen en el nombre de Jesús. Está en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jesús también les dijo esto en Hechos 1:8. Pero cuando vengan el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán más testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ve y enseña lo que ha visto y oído. Ser testigo. Una preguntita para ustedes de reflexión. ¿Estás siendo un testigo como el hombre cojo, como Juan o Pedro, en el campo misional? No en el campo en África o en Colombia o en otro país, en las selvas. No, nosotros tenemos un campo misional que es en el trabajo, en la escuela. Sí, a esos lugares también, pero no todos se toca ir para allá. Nuestro campo misional es acá mismo donde estamos. Donde te tenga el Señor, ese es tu campo misional. O te has alejado de pasar tiempo con el Señor, que no tienes mucho que compartir. Tal vez estabas viviendo en el pasado, en el gozo del Espíritu Santo antes, y solamente lo que tienes es lo que Dios hizo antes, porque no has estado en tu palabra de Dios, no has estado reunido en la iglesia, no has estado con otros hermanos y hermanas. Ahora es el tiempo. Dios quiere hacer una obra en ti hoy para que puedas ser un testigo en este mundo que te necesita. Necesitan tener esperanza. Si tienes la esperanza de Jesucristo en ti, ¿cómo no vas a compartir eso? Versículo 21. No encontraron culpa ni acusación para mantenerlos. Además de que estaban preocupados por lo que la gente pudiera decir, que eran testigos del milagro y ahora estaban glorificando a Dios. Acá vemos dos puntos interesantes. Estos líderes estaban más interesados en lo que el hombre pensaba. Una pregunta para usted. ¿Estás tomando decisiones por lo que otros piensan o porque es lo correcto y lo que Dios quiere que hagas? El otro punto, más de 2,000 personas que estaban en presencia de este milagro estaban glorificando a Dios. No a Pedro, no a Juan, porque ellos dijeron la atención era Jesús. Él fue el que hizo el milagro. En el nombre de Jesús fue sanado. No en el nombre de Pedro, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de Juan. Cuando tú haces las cosas, ¿estás trayendo gloria a ti mismo o a Dios? Y te voy a dar una precaución. Ten cuidado con los ministerios que traen gloria a sí mismos. Vamos a concluir nuestro estudio leyendo Hechos 4, 23 al 31 para ver qué harán después de enfrentar la persecución. Hechos 4, 23 al 31. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y resaltaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que has hecho, de los que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo:
¿Por qué se soblan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernadores se confubulan contra el Señor y contra su unigénito. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Ponce Pilote, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo, Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemente tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conoce a tus siervos en proclamar tu palabra sin temor alguno. Pero eso existía en tu mano para sanar y hacer señales y pródigos mediante en el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Versículo 23, después de enfrentar la persecución, ellos cuando se hicieron suyos, es decir, cuando se unieron con los suyos, es decir, cuando reunieron con los otros creyentes para compartir cómo proclamaban adulsamente a Jesús y cómo fueron amenazados para no enseñar y hablar en el nombre de Jesús. Pero no pudieron evitar compartir lo que habían sido testigos también. Versículo 24. Es un buen ejemplo de por qué acudíamos a los creyentes en busca de consejo. Y algo que busco cuando voy a otro cristiano. Cuando yo quiero, necesito ayuda, quiero hablar con otra persona, primero voy a otro creyente o otro cristiano. ¿Y qué busco? Busco a alguien que está dispuesto a orar por mí y conmigo. Aquí los vemos unirse como una sola voz. Es decir, una persona a la vez en un acuerdo, unidad y acuerdo. Entonces acá se han reunido y están orando una voz a la vez en unción, en la voluntad, pidiendo la voluntad de Dios. He tenido la bendición de tener varios hombres en mi vida de modelar este ejemplo para mí. No soy tan bueno como me gustaría ser como ellos, pero en lugar de decir, voy a orar por ti, prefiero orar contigo en este mismo momento. Entonces, cuando alguien me dice, ora por mí, ok, paro lo que hago, vamos a orar. Uno de los movimientos más memorables para mí fue mi primer conferencia de pastores en el 2009 o el 2010. Y yo era el nuevo niño en el bloque, en el equipo de liderazgo. Y un amigo, Keith Brokoff, que era un anciano en ese tiempo, oró por mí y su ejemplo dejó una impresión duradera en mí. Así que no vayas a tus amigos mundanones, tus amigos en el mundo, en busca de consejo primero. Ven a los creyentes, a los otros cristianos que van a orar contigo y por ti, especialmente cuando se trata de los asuntos espirituales y las cosas de Dios y de tu fe. El incrédulo, la persona del mundo, no puede sucederte en esta área. ¿Por qué? No conocen de Dios. Independientemente, pueden tener buenas intenciones, pero no pueden respaldar las cosas con la palabra de Dios. No es solamente venir y alguien que ore y te diga que ore contigo sobre sus experiencias. Lo que vemos acá es oración apoyada con la palabra de Dios. No puedo orar contigo y darte una palabra de Dios que es contradicta a la palabra de Dios. Y eso es lo bonito. Hay un balance entre los dos. Lo siguiente que observamos también en esta oración es que reconoce a quién están orando. La palabra Él es el Señor. La palabra Él es el Señor, que es la palabra griega despotas y
y no kyrios, que suela ser, solamente será la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento. Normalmente la que se ve en el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra el Señor, es la palabra kurios en el griego. Esa palabra kyrios significa el Señor, Jehová, cuando se refiere a la divinidad de Jesús, o Señor cuando se refiere a la naturaleza del hombre de Jesús. Pero la palabra no dice esta acá. La palabra que estamos usando acá para el Señor es despotas. Era una palabra utilizada de un propietador o gobernante de esclavos que tenía un gobierno absoluto y un poder que no puede ser cuestionado. Oraban con poder y confianza porque sabían que Dios lo tenía en control. Es importante recordar a quién le estás orando. Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Él tiene el control y permite las circunstancias en tu vida. ¿Conoces al Dios al que te estás orando? O de pronto, si eres hispano, de pronto no estás orando a Jesucristo. Solamente hay un Dios. Solamente hay un entremedio entre nosotros y el Padre. Y su nombre es Jesucristo. Es la única persona que debemos orar. No a una estatua, no a una luz, no a una vela, no a un santo. Nadie. Solamente a Jesús. Versículos 25 y 26 citan la palabra de Dios, Salmo 2, para orar. En su palabra Dios nos habla. Mire la importancia. ¿Por qué la oración es importante? Orar en la palabra y orar. En su palabra Dios nos habla y nos dice lo que quiere que nosotros hagamos. En oración le hablamos y nos ponemos a la disposición para cumplir su voluntad. Este salmo en particular les hace recordar que enfrentaron la persecución de personas, líderes y gobiernos, tal como el Cristo lo haría según las Escrituras. Las Escrituras que refieren del Salmo 2 es para decirle, ok, esta persecución que estamos debajo, las Escrituras dicen que esto nos va a pasar. Así se usan las Escrituras. Mire, Efesios 6:12 nos dice con quién es la batalla. Porque nuestra lucha no es contra ser humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra batalla no es contra la humanidad, son contra los poderes detrás de esas humanidades, contra Satanás, contra los líderes que él ha puesto. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Estamos en una guerra espiritual. Al cristiano, Dios le dice, ponte el equipaje de Dios. El casco, la espada, las chanclas. ¿Para qué? Porque estás preparándote para ir a la batalla. Si no tienes luchas en tu vida, probablemente lo que está pasando es que no estás en Cristo. Estoy hablando de luchas espirituales. Luchas cuando estás haciendo las cosas de Dios. Si no tienes batallas como un cristiano, de pronto no estás en Dios, no estás en la voluntad de Dios. Satanás no te va a molestar. Sí, hay otras cosas que los molestan. Pero cuando estás en la batalla, cuando estás caminando en la voluntad de Dios, estás entrando a una batalla, estás saliendo de una batalla o se estás preparando para entrar a una batalla. Esos son los 3 pasos de la batalla de ser un cristiano. No es
Voy a ser un cristiano y mi vida es toda buena. Voy a tener tu mejor vida bien cuando vienes ante Jesucristo, porque Jesucristo te ama. No, eso no es lo que predica la palabra de Dios. Versículos 27 y 28 vincularon al Salmo 2 a los eventos que ocurrieron en la vida de Jesús. Como Dios ordenó los eventos, porque Él es soberano, y tomó lo que el enemigo significaba para el mal y lo convirtió para el bien. Dios había permitido que Jesús pasara por lo que hizo porque tenía un plan más grande para tomar el castigo del pecado del mundo sobre Él mismo. El pecado tiene que ser castigado. Jesús vino, pagó ese precio. El enemigo no podía actuar según su plan, sino que Dios le hubiera permitido. Dios es soberano. Dios te da la voluntad, pero también tiene sus planes. El Señor puede y permite circunstancias en tu vida que el enemigo quiso para el mal, pero las convierte para el bien. Ya casi terminamos. Versículo 29. ¿Están los discípulos buscando una salida a sus circunstancias? No, ellos dicen, entiende lo que estamos pasando. Oramos, ¿qué? No están buscando poder, están buscando poder y abundancia para predicar su palabra a través del nombre de Jesús, que puedan sanar a otros. No es el nombre de Pedro Picante Ministerio o de Pepito, de nadie más. Es por el nombre de Jesús que predican, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Versículo 31. Su oración por este poder, por esta abundancia, es contestada. El poder de Dios se sienta mientras sacude ese lugar en el que estaban reunidos y están llenos del Espíritu Santo. Para Pedro, esta es la tercera vez que se está lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo pasa cuando aceptas a Jesucristo y es sellado y ya eres parte de la familia de Dios. Pero el llenado, el refresco que viene con el Espíritu Santo para prepararte para lo que vas a hacer, hay que pedir. Y pasa más de una vez. Lo que sucede es que comienzan a hablar la palabra de Dios con abundancia y se preparan para poner el mundo a patas para arriba. Cuando te enfrentas a la persecución, las pruebas y las tribulaciones, ¿te vas a doblarte o tendrás adusa por Jesús? ¿Quieres poner el mundo patas para arriba por Jesús? Entonces necesitas orar por una nueva llenura del Espíritu Santo para darte aducia cada vez que te muevas a servir al Señor, para que puedas servir con aducia y poder. Vamos a concluir esta tarde con oración. Muchas gracias. Padre, te damos muchas gracias por tu mensaje, por tu palabra. Padre, oro que hayas tocado el corazón de una persona hoy, esta tarde, Señor. Que el mensaje que preparaste, Señor, yo sé que fue para, tú lo quieres, no devuelve vacío. Tú quieres tocar a alguien hoy, este día, para darle el recuerdo de ser un ejemplo en el trabajo, en la escuela, que pueden seguir esas cosas, pueden ser el mejor empleador, pero que puedan ser las cosas tuyas. Si estamos tan involucrados en el trabajo que no tenemos tiempo para las cosas tuyas, entonces no estamos en tu voluntad, estamos haciendo las cosas en nuestros propios esfuerzos. Entonces Padre, oramos
por aquellos que están luchando con eso, por los que están enfermos, por las guerras, por las elecciones. Más importante, Señor, oramos por la salvación, por el crecimiento de tu gente. Padre, que este mensaje lo uses para que la gente busque más de ti, se metan a tu palabra y empiecen a orar por ese poder. Padre, ayúdalos a buscar una iglesia que predique la palabra de Dios ahí donde ellos están, para que crezcan en su crecimiento. Que no sean complacentes a la tecnología y solamente creer que porque estoy encerrado, estoy en la voluntad tuya. Ahí es exactamente donde los quiere Satanás. Dios quiere que te salgas de ahí, de ese cuarto, de esas puertas, y buscar una iglesia donde puedas compartir con otros, estar en la palabra de Dios, estar en oración, estar en comunión. Padre, yo sé que ese mensaje es para alguien, para muchos. Tenemos la gloria de poder estar en tu presencia y poder predicar tu palabra. Te damos toda la gloria de ti. Amén y amén y amén.